Bienvenidos a Destino Felicidad, el podcast que te guiará en tu viaje hacia una vida más saludable, equilibrada y llena de bienestar. Hola, bienvenidos a Destino Felicidad, un podcast enfocado en la medicina estilo de vida. Esperamos que este contenido pueda sumar a tu salud y alegre tu día. Así es, gracias por acompañarnos en un capítulo más. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema que está un poquito enfocado en el pilar de la medicina estilo de vida, que es el no abuso de sustancias nocivas. Y para ello vamos a hablar de las adicciones. Para eso tenemos a un gran invitado. Él es Ricardo Palacios Morales. Les voy a leer un poquito de su biografía. Es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se dedica a la práctica profesional privada y lleva colaborando desde hace 22 años en varios centros de atención a las adicciones, como el Instituto de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia y el Centro Unidos en la Prevención de Adicciones AC. Ahí ha estado brindando servicios como orientador, psicoterapeuta familiar, grupal e individual. Y pues su experiencia y capacitación también incluye la intervención en crisis, inteligencia emocional, adolescencia, terapia ocupacional y derechos humanos, por mencionar algunos. Pero bueno, hola Ricardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. No, hombre, gracias por aceptar la invitación. Hoy en día, como estábamos platicando hace ratito que llegó Ricardo, hoy en día las adicciones ya no nada más se consideran para aquellas sustancias que están prohibidas o que son ilegales, sino que ya hay adicciones al azúcar, adicciones a las redes sociales, al alcohol, al tabaco, al ejercicio, etcétera, porque platicábamos hace ratito que es una conducta del cerebro, ¿no? Es una cuestión psicológica. Entonces, no sé cómo nos puedes definir con todo esto que habíamos platicado, qué son las adicciones o cómo las podemos definir y qué grados de dependencia existen con base a lo que has visto. Ok, bueno, como adicción es cuando una persona genera comportamientos obsesivos e impulsivos hacia algo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, de lo que es mi experiencia, al uso de sustancias o drogas, alcohol, tabaco, ¿sí? La persona va generando en el tiempo de uso una cuestión obsesiva e impulsiva por usar esas sustancias, que después se genera una dependencia. Y ahí es cuando la persona empieza a ser adicto. La palabra adicción también la podríamos definir como una dependencia del uso de, en este caso, sustancias o como mencionaste, puede ser adicción a la comida, al juego, al ejercicio, a algo. Algo que a la persona le hace sentir un placer que cada persona lo pudiera explicar si se pudiera hacer. Y que eso le genera buscar estarlo haciendo constantemente. Pudiéramos decirlo así. Ok, ¿y existen diferentes grados o no? O sea, como que solo hay un tipo de adicción. Como grados a lo mejor sí pudiera ser. Está el inicio, lógicamente, la primera vez que se empieza a hacer eso. Y luego pasa, vamos a decir, a un segundo grado. En el sentido de muchas adicciones, las personas quieren saber qué se siente o cómo es o de qué se trata, ¿verdad? Y luego de ahí, según lo que sienta la persona en lo particular, se va convirtiendo después en un abuso de eso. Es decir, una persona que entra a jugar cartas, ¿sí? Empieza a jugar cartas y la emoción de estar en ese juego empieza a generar en su sistema nervioso la idea, ¿verdad? Que es algo divertido o me desvía de mis cosas, algo pasa ahí y después lo está haciendo constantemente, hasta que se empieza a ser dependiente de eso. Porque en su mente, su sistema de pensamiento, empieza a generar ideas relacionadas con lo que está haciendo compulsiva y obsesivamente. Pudiera ser así. Y qué importante es todo esto porque hablando desde la prevención, o sea, si identificamos, no sé si hay algunos red flags por ahí que les decimos de indicios de que esta persona puede o tiene alguna tendencia para generar alguna adicción a algo de lo que está haciendo, ya sea consumiendo alcohol, tabaco, alguna sustancia ilegal o como decías la comida, etcétera. Algunos parámetros o
Como factores de riesgo, tal vez. Sí. Sí, hay indicios. Mm. Por ejemplo, los jóvenes, cuando empiezan a tener comportamientos negativos. Ok. Es normal, ¿verdad? Los jóvenes van a tener comportamientos negativos, positivos, pero cuando se hace muy recurrente el comportamiento negativo, ya es una señal. ¿Pero a qué te refieres con comportamiento negativo? Desobediencia, rebeldía, o no querer hacer cosas, baja rendimiento en la escuela porque le da flojera, Ok. ¿sí? O porque está viviendo una situación en casa que le dificulta las cosas y no hay una motivación positiva. Entonces la persona busca algo que me motive, ¿sí? Pero normalmente la mayoría de las personas reaccionan de una manera negativa. Entonces cuando empiezan a buscar Escapes. como escapes, pudiéramos decirlo así, Ok. ¿sí? En un joven, por ejemplo, se empieza a juntar con muchachos más grandes que él, ¿sí? Pero resulta que uno de esos muchachos a lo mejor ya usa una sustancia. Como quiere pertenecer a ese grupo y no quiere estar en su casa porque hay problemas, está constantemente ahí. Hasta que empieza a querer hacer lo que los demás hacen, ¿verdad? Entonces ahí pudiera ser también una alerta más de que posiblemente empezara a tener algún problema adictivo, ¿sí? Porque también puede ser hasta en el comportamiento. Por encajar. Por encajar, por la necesidad de pertenecer, por encontrar con quién hablar, con quién puedo confiar para hablar de mis problemas o cómo me siento. Porque todas las personas tendemos a buscar eso, todos, ¿verdad? Ok. Porque tenemos esa necesidad. Somos personas que vivimos en una sociedad, en grupos, y no podemos estar solos. Sí, también, o sea, yo creo que igual, o sea, platicando, ¿no? Toda esta parte social, también qué relevante es la parte de la familia, ¿no? Porque a veces también se podría, no sé si nos podrías platicar un poquito de eso, si se puede como que repetir patrones o no es tan común. Sí pudiera ser. De hecho, mira, una de las explicaciones que les doy en las pláticas de familias que hago en estos centros donde doy mi servicio, les explico que en nuestro país, en México, nosotros traemos culturalmente arrastrando comportamientos adictivos, ¿verdad? O como se le llamaríamos disfuncional en las familias. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, quizás el tatarabuelo fue alcohólico, luego el abuelo fue alcohólico y luego el papá fue alcohólico y ahora el hijo se hace alcohólico. Pero no porque sea algo de genes, como muchos quieren explicarlo. Ni No, de herencia. no, ni de herencia genética, es una cuestión aprendida. Mm. Muchas de las cosas que hacemos los seres humanos es más aprendido que genético. Sin duda nacemos con un equipo biológico, que puede ser muy fuerte o medio o muy débil. ¿Sí? Capacidad intelectual y muchas de esas cosas, ¿verdad? Que traemos al nacer. Sin embargo, la mayoría de las cosas que ya como seres humanos hacemos es aprendido, desde que nacemos hasta la edad que tenemos. Entonces siempre estamos aprendiendo algo. Cuando se vive en un ambiente donde hay problemas o donde hay una disfuncionalidad, eso lo vamos aprendiendo. Y aprendemos a vivir así, nos comportamos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir, un muchacho sale de una familia disfuncional, con problemas de adicción, si estamos en ese tema. Una muchacha sale de una problemática similar y se conoce. Se sienten identificados. Se van a identificar, Sí. lógicamente. Pero lo que van a hacer es que en el tiempo, si ellos deciden compartir sus vidas, van a formar su propia familia disfuncional. Porque ellos así se actúan, así se comportan. Que normalmente son comportamientos negativos la mayoría de las veces. Entonces, generan su propia familia disfuncional. Si tienen hijos, sus hijos van a aprender a vivir así. Y es así como traemos todo eso, ¿verdad? Una cuestión de aprendizaje. Es más social que de biológico. Tocas un punto muy importante que es parte de los pilares de la medicina estilo de vida, que es las relaciones sociales positivas. Cómo todo esto va a afectar a nuestro entorno, si nos pudieras platicar un poquito. Y otra parte es cómo rompo con este patrón, cómo salgo, porque es lo único que conozco. O sea, hablando en el ejemplo que dices, y luego si todavía lo ponemos en un ambiente
socioeconómico, es decir, crecí en una colonia, o por ejemplo en un país o en un estado donde esto es lo que vivo día a día, ¿cómo rompo eso? Pues es complejo, ¿verdad? Porque sí se abarcan muchas cosas, lógicamente. La cuestión social no nada más es el grupo familiar. Cuando vas creciendo, vas al kinder, luego a la primaria y así. Y en todo eso conoces más personas. Donde vives, conoces al vecino, a la vecina, que cada grupo que vive en sus casas tiene sus propias problemáticas. Entonces, una de las cosas bien interesantes aquí es que la mayoría de la gente cuando se trata del comportamiento negativo o problemático, y se les dice que busquen ayuda, normalmente se niegan a eso, Okay. ¿verdad? Entonces, eh, todo viene también de la educación. En nuestros grupos familiares, ahí aprendemos todo, en la familia. Aprendemos el idioma que hablamos, perdón, la cultura en que vivimos, la idiosincrasia que tenemos como cultura, los modales, ¿sí? Y aprendemos todo ahí. Incluso hasta cómo relacionarnos con los demás, según cómo nos relacionemos con nuestros padres, hermanos, si es que hay, casi. Entonces, si no enfocamos tratamientos o modos de educación a las personas para que esos grupos, en lugar de ser grupos enfermizos, como venía diciendo, y sean lo menos enfermizos posibles, ahí pudiéramos empezar ya eh, una prevención de problemas más graves como la adicción, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que tienen una adicción en su grupo familiar hay problemas. Problemas que los mismos que forman la familia los provocaron o situaciones que se viven ahí que en su equipo natural de la persona individual no los puede manejar y también le puede generar un problema. ¿Sí? Es complejo porque son muchos detalles, incluso la adicción en sí se ve como una problemática multifactorial. Son muchas cosas que envuelven a la persona que después culminan en que esta persona genere un tipo de adicción, que puede ser al uso de drogas, alcohol, cigarro, o puede ser otro tipo de enfermedad adictiva, que puede ser el juego, la comida, el sexo, el trabajo, que hemos escuchado muchos de esos tipos de adicciones que hay y que ya ahorita pues hay tratamientos, ¿verdad? Pero la situación es la educación. ¿Cómo nos estamos educando? Yo creo que desde ahí pudiéramos empezar a resolver muchos de los problemas sociales que surgen en realidad. Sí, Claro. también pues igual, o sea, a veces en México yo siento que le damos como que mucho valor a la familia, que si bien es algo bueno, yo creo que Sí. también cuando hay estos ambientes, como bien comentas, que son disfuncionales o que es una pareja que desde que empezó a formar ya esta propia familia es muy disfuncional y le quiere como que sin querer, ¿verdad? O sea, como que acarrear ciertos problemas a los hijos por ciertos traumas que ellos ya tienen. A veces también yo siento que ha de ser muy difícil como hijos a tener como que esta norma de vida, ¿no? O sea, de mis papás, de que lo que mis referencias son malas, una relación tóxica, es una relación abusiva, es una relación disfuncional. Y el tener como que también que podar, ¿no? O sea, como que esa parte de la familia para salir de eso. Y entonces yo creo que también, o sea, que es igual para que nos platiques un poquito de cómo esos grupos de apoyo a veces sirven como ese lugar social, o sea, ese lugar como de Seguro. acogimiento, ese lugar seguro que a veces pues la familia pues no cumplió, ¿no? O tal vez falló en cumplir por una u otra razón. Entonces, si nos pudieras comentar más o menos cómo es el abordaje de una adicción en uno de estos grupos, o sea, que has trabajado en estas asociaciones. Ok. Bueno, mira, primero la adicción se empieza a trabajar con la persona que trae un problema, ¿verdad? En este caso de las sustancias. Pero también empezamos a trabajar con la familia, Okay. ¿verdad? En los centros donde yo laboro, les doy también a la familia pláticas terapéuticas, vamos a decirlo así, porque no podemos tampoco ir tan directo, sobre la problemática. Y dentro de esos talleres, vamos a decirlo así, les doy toda la información sobre lo que es la enfermedad, pero también les doy toda la información de cómo les afecta o incluso de cómo ya lo traían desde antes, si es que Ok. vinieran de alguna familia con problemas de ese tipo.
Entonces se les hace toda esa explicación, pero también se les informa o se les va diciendo que para ayudar a que hay una rehabilitación buena en esa enfermedad de la adicción, es que la familia también tiene que entrar en un proceso de tratamiento, ¿verdad? Ok. También, Ujú. porque están muy lastimados también. El- la relación que se forma entre el adicto y su familia es una relación muy insana, ¿sí? Eso se le llama codependencia. Es decir, ya la persona con el problema adictivo es dependiente del uso de las sustancias, en este caso de que estamos hablando, de sustancias. Y la familia, sin darse cuenta, en su relación con ese familiar, con ese problema, se va haciendo como adicto de ese familiar. Y en lugar de ayudarlo a rehabilitarse o salir del problema, haz de cuenta que los dos juntos van inmersos en la enfermedad y la enfermedad va creciendo, porque la enfermedad es progresiva, ¿sí? Y si no se atienden, el resultado de una situación así al final va a ser una familia desintegrada. El muchacho con la adicción puede estar o en la cárcel o morirse, es lo que Ujú. al final lo que pudiera ocurrir. Por eso se tiene que atender todo el grupo que envuelve a la persona con el problema adictivo. En este caso es la familia. Y se han creado ayudas para eso también. Ya como ya habíamos platicado antes de empezar, en los 50 se empezó a trabajar con la adicción con los alcohólicos. En el trabajo que se fue haciendo y en el tiempo de estar practicando esto, se dieron cuenta que también los familiares necesitaban ayuda. Y en esos mismos grupos que conocemos como Alcohólicos Anónimos, se crearon grupos para familias de alcohólicos, que les llaman Al-Anon, ¿sí? O incluso para los hijos de los alcohólicos, que se les llama Al-Atin, porque también necesitan tratamiento, también necesitan darse cuenta qué ha pasado con ellos. Y puedo decir con toda confianza que esos grupos, a la fecha, y en muchas partes del mundo que ya se utiliza esos grupos de autoayuda que se les llaman, son los que mejor efectividad tienen en el trabajo con la adicción, en este caso al uso de sustancias. Pero también ya se aplica a otro tipo de adicciones que también tienen muy buenos resultados. Qué padre porque también evitas toda esta parte social de que se siga la cadenita, eso que mencionas de los hijos, porque al tener un ejemplo, ya sea papá o mamá, con algún tipo de problema que aparte para ellos es difícil controlar y que a veces lo traen arrastrando, o sea que no es, digo, sí el problema está en uno, pero también porque hay muchos factores que lo llevaron a eso, o sea, qué padre que se les atienda antes de que los hijos entren a ese mundo y también que los ayuden a entender cuál es la situación de sus padres y todo lo bueno, lo malo que está pasando en casa, de dónde proviene, ¿no? Porque también eso creo que te puede ayudar a decir, yo no quiero estar así. ¿Cómo cambio esto? O sea, ¿cómo evito estar en esta situación, ¿no? Que creo que una muy buena labor. Y no sé si nos puedes explicar parte de lo que comentabas de de que les explicas todo lo que les pasa en su cuerpo, no nada más en su ambiente social. ¿Cómo es que afecta a la funcionalidad, a sus emociones de estas personas, su conducta? No sé si haya algún patrón o todos son diferentes. No, si ya hay un patrón, Ok. ya se reconoce un patrón, hay síntomas muy reconocibles, no importa el tipo de droga o sustancia que esté usando para eso, la persona va a manifestar síntomas. Ok. Los síntomas que manifiestan todas estas personas son físicos, lógicamente, pero también mentales, emocionales, incluso podríamos decir hasta espirituales y lógicamente sociales. Los físicos, que las sustancias cuando entran al cuerpo, lo primero que van a generar es que entre menos oxígeno al cuerpo y sobre todo al sistema nervioso, al cerebro. El cerebro es el órgano que más oxígeno necesita para funcionar adecuadamente. Entonces, cuando la persona se embota de alcohol o, no sé, marihuana u otra droga, lo primero que evita es que su cerebro reciba suficiente oxígeno. Lo segundo es que con el tiempo van lastimando órganos internos.
el hígado principalmente, el páncreas, los riñones, porque son filtros de la sangre, ¿sí? Eh, Algunas sustancias, como la cocaína, por ejemplo, afectan mucho el ritmo cardíaco, ¿sí? La marihuana también. Bueno, todas las sustancias, pero en mayor medida la cocaína, en este caso, o la sustancia que se está usando ahorita, el mentado cristal, afecta mucho el funcionamiento del corazón, ¿sí? Entonces, físicamente manifiestan síntomas de ese tipo. Los que podemos ver, por ejemplo, ojo, pupila dilatada, cambio del color de la piel, ya no brilla, se hace opaca, el pelo como que se engruesa, pierden el equilibrio, lo vemos en los alcohólicos, ¿verdad? Arrastran la voz, no hablan bien porque todo se les hincha, ¿sí? Entonces, físicamente hay muchos síntomas. En el sentido mental y emocional, como afecta al sistema nervioso, provoca mucha disvariación, no hay un buen funcionamiento del cerebro, lógicamente. Entonces, personas como esas van a presentar mucho ansiedad, mucha intranquilidad, control de emociones muy poquito, son muy impulsivas, ¿sí? Se dejan llevar por el impulso, primero hacen y luego piensan. Normalmente toman malas decisiones porque no toman buenas decisiones y empiezan a ser personas muy irresponsables. Y un detalle que todas las personas estas tienen es que se hacen personas muy mentirosas y muy manipuladoras. Entonces, ¿qué hacen con todo eso? También otro síntoma es que el uso de esa sustancia que tienen siempre lo van a estar justificando. Y luego no solamente eso, sino que también van a estar justificando su mala actitud que genera el uso de esta sustancia en ellos. Y siempre van a estar justificándose con él, porque no quieren ser personas responsables. Así es como les va a afectar. Y lógicamente afectan todo su entorno familiar, social, la familia sobre todo. Como les decía, generan una situación de codependencia con su familia, pero también generan situaciones donde hay pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es un hombre que tiene una esposa e hijos, la esposa se puede ir y se lleva a los niños, por ejemplo. O los padres, que ya no saben qué hacer con él, lo pueden dejar solo, ¿verdad? Claro, Y cosas así. porque no saben qué hacer con este problema. Porque no saben qué hacer con este problema. Porque también aquí en el país hay mucho desconocimiento de la enfermedad y sobre todo de que hay manera de ayudar. Mucha gente ignora que hay grupos de autoayuda como los que ya mencioné, pero también ya hay clínicas o centros que pueden tratar esta problemática adictiva. Sí, pero igual yo creo que también, o sea, ahorita, no sé si nos igual pudieras comentar, o sea, porque como que he leído, ¿no? En las etapas del cambio. Entonces yo creo que igual a veces tal vez considero que hay como que una etapa en la que la familia o el entorno se da cuenta que hay un problema, pero realmente el afectado aún no. Entonces yo creo que debe ser muy complicado, ¿no? O sea, porque ya te está afectando, por ejemplo, siendo esposa, no sé, de que golpee, que maltrata a los hijos, pero pues para él no considera que tiene un problema o no considera que tiene una adicción. Entonces yo creo que también a veces es complicado porque pues tú desde afuera quieres ver por tu salud o por tu bienestar, pero pues también es complicado también ayudarlo si no se quiere ayudar, ¿no? Sí, claro, el adicto es una persona que genera la idea de que él está bien, Ujú. ¿verdad? Aunque viva muchas cosas negativas, consecuencias negativas por lo mismo, esa persona siempre va a pensar que él está bien. Se genera algo que nosotros llamamos negación. No aceptan así lo que estás diciendo, no aceptan que están enfermos, no aceptan que están mal y todo lo justifican como les mencionaba, ¿sí? No les importa o pareciera que ya no les importa ni sus padres, ni su esposa, ni sus hijos, nada. ¿Por qué? Porque también en el tiempo de uso, en su sistema nervioso nada más se van cerrando en sus ideas adictivas, se cierran en ese pequeño mundo y lo único que están pensando es volver a usar la sustancia, por las razones que sean, o el efecto que ellos buscan, ¿verdad? Porque quieren sentir aquella cosa, que no se puede determinar, pero sí es muy claro que caen en eso y por eso se genera ya en su sistema de pensamiento lo que nosotros llamamos la parte compulsiva, la parte impulsiva y la parte obsesiva del uso de esas cosas.
de esas sustancias, perdón, hasta convertirse en una dependencia del uso de esa sustancia. No sé si ustedes han escuchado a una persona que es que antes de comer me voy a echar un cigarrito. O para ir al O para ir al baño, o baño para el tengo que estrés. hacer esto. Sí. O que para dormir tengo que usar aquello. Son personas adictas. De hecho, a veces me han preguntado, perdón, si una persona nada más se toma un caballito a la hora de la comida, todos los días, ¿a poco es un adicto? Así me han preguntado. Y digo, ¿es un adicto? ¿Por qué? Porque el día que no se tome su caballito, va a estar de un humor horrible, ¿sí? Y sí es cierto, Y ¿verdad? como esto que comentas, cosas que se nos hacen tan, como el vas a salir de tu casa, voy a ir al baño antes, o sea, cosas tan simples que si no controlamos esta parte mental y emocional se pueden convertir en un verdadero problema. Y antes de que se me olvidó ahorita que hablaban de la negación, y del desconocimiento, yo creo que tanto o sea, toda la sociedad como la familia de la persona con el problema y la persona con el problema puede tener esta negación. La esposa que no quiere, a la inversa, ¿no? Sí. Que no quiere reconocer que su hijo o su marido tienen un problema porque por cómo te va a juzgar la sociedad o por qué dices a mí nunca me va a pasar, o sea, cómo en mi familia me va a pasar esto. Y también yo creo que de parte pues, no sé si decir el país o la sociedad, de decir, no, es que nosotros no tenemos un problema, nosotros no tenemos tantos adictos, nosotros, o no, es una chiflazón, porque a veces todas las conductas queremos decir que son chiflazones, ¿no? Sí. No, es que no tiene ningún problema, es chiflazón, pero tú no sabes lo que su cuerpo está sintiendo y también el dolor de ver cómo se está deteriorando esa persona constantemente y no poder ayudarlo por esta parte de la negación, ¿no? Pero qué interesante todo esto de cómo es un problema en equipo, o sea, es un problema conjunto, porque, Pudiéramos decir, sí. Sí. oye, imagínate que se rehabilita la persona, pero la familia no, o sigue viviendo en una comunidad donde a su alrededor o sus amistades siguen hundidos en eso, pues va a retroceder, ¿no? Sí, por eso es importante, como decíamos hace rato, la educación, Claro. ¿verdad? Que aprendan las personas. Es, es un tema muy difícil y muy complejo porque a nivel social, pues mucha gente no está dispuesta a hacer cosas así, pero también las personas en lo particular no están dispuestas también a no cambiar, porque están en una zona de confort. Porque Ok. todos, en general, todos los seres humanos llegamos a una zona de confort. Nos quedamos en esa parte de nuestras vidas y no queremos salir de eso, con o sin dificultades. Ok. La adicción obliga a las personas a salir de esa zona. Por ejemplo, un familiar que no acepta la situación que está viviendo, aparte que le cuesta trabajo porque le da mucho miedo, o tiene mucho, o vive un sentimiento de culpa muy fuerte, también en esa relación insana también hay ganancias. Entonces también por eso se les hace muy difícil aceptar que tienen que cambiar o resolver la situación. Ok. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, de hecho me tocó un caso, una esposa, un hombre muy exitoso, se empieza a drogar y empieza a perder todo. La esposa se le explica, pero no lo quiere dejar. ¿No? Porque vamos a decir que está en ese punto. ¿Lo dejo o no lo dejo? Pero como hay ganancias, digo, ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a ayudar con mis hijos? Yo no sé hacer nada. Entonces por eso le cuesta trabajo tomar una decisión importante. Para ayudar a un adicto se tienen que tomar decisiones importantes en ciertos momentos, incluso dolorosas para la persona. Pero son cosas que se tienen que hacer si realmente lo queremos ayudar. Porque en sí la persona que usa drogas o mucho alcohol y es un alcohólico, pues está tentando contra su vida, ¿verdad? Pero no lo sabe o no es consciente o no quiere ser consciente de eso. Y la familia que se da cuenta le da mucho miedo. Y ese miedo los detiene y no toman las decisiones correctas. Entonces por eso
la enfermedad progresa y llegan a puntos muy, muy enfermos. A punto, como ya les había mencionado, desintegración familiar, la persona cae en la cárcel, o está constantemente cayendo a los hospitales o centros, porque hay personas que los han internado un montón de veces, Wow. ¿verdad? O morirse, que sería el pronóstico de la enfermedad. Y, y por eso es muy difícil y es muy compleja esta situación, porque Sí. estamos hablando de personas y cada persona piensa sus cosas, siente sus cosas, trae su historia y aceptar un cambio o salir de su zona de confort les cuesta mucho trabajo. Sí. Claro. Y por ejemplo, igual, o sea, tomando en cuenta que la persona que es adicta decide y acepta que tiene un problema y se quiere atender, como que más o menos, o sea, yo sé que cada persona es diferente, ¿no? Y cada caso es único y especial y todo, pero como habría un promedio, aunque como cuánto tiempo tardaría en recuperarse, o sea, si tiene esta voluntad, si tiene estas ganas de salir adelante y si va a todas las terapias y todos los grupos. Bueno, para iniciar el proceso sí, hay tiempos. Si es una persona que ya tiene la idea de querer cambiar su vida, de que ya no quiere drogarse por montonales de problemas que ya generó, y llega a un lugar, en este caso un centro de rehabilitación, con esa idea, eh, con eso le damos el empujón principal. Pero la persona no termina un proceso, empieza un proceso desde allí. Puede estar internado 6 meses y está empezando un proceso. Tristemente, para este tipo de enfermedades de las adicciones, el proceso es de toda la vida. Se tienen que cuidar todo el tiempo, porque es una enfermedad mental. No es una enfermedad física, no hay medicamentos para curar esta enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad mental emocional y la única manera de ayudarlos a que estén bien es con psicoterapia. Por eso existen los grupos que ya mencionamos, grupos de alcohólicos anónimos, ahora hay grupos que se llaman narcóticos anónimos para los que usan drogas, Wow. parte del alcohol, están grupos para las familias que ya habíamos mencionado, Al-Anon, Latin, pero también hay grupos que se hacen llamar familias anónimas, están esos, o si no, con un terapeuta, un psicoterapeuta, un psicólogo, que sepa de adicciones, por supuesto, ¿verdad? Y necesitan estar en constante tratamiento. Repito, es una enfermedad mental y no es muy fácil. Porque esta enfermedad, cuando se instala en la persona, la parte de la negación o la parte del comportamiento negativo es muy difícil de cambiar y eso se logra en el tiempo. Y claro, como mencionabas, que la persona realmente lo quiera o sienta la necesidad de hacerlo. Es una cuestión de necesidad, tampoco es una cuestión de querer, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, si yo quiero, me recupero, si no, no. Eso no es así. Quieras o no quieras, tú necesitas dejar de estarte drogando o metiendo veneno al cuerpo porque ya te pasó todo esto, ¿verdad? Y si no lo haces, te va a ocurrir esto, Claro. ¿sí? Que ya es muy claro, o sea, ya no hay falla, ya está comprobado todo eso en el tiempo, ya se comprobó muchas cosas. Entonces, en los lugares de tratamiento, pues se les enseña, se les inculca y se les trata la parte psicológica con psicoterapia para que capten bien la idea de cómo mantenerse ya sin usar las sustancias y haciendo cambios en su personalidad. Sí, o sea, y qué importante igual, o sea, la parte de que es por toda la vida, porque igual, o sea, a mí me ha tocado conocer gente de que, pues, como padeció de alcoholismo, pues ya tienen de que 20 años de que han estado en rehabilitación y lo que sea, pero pues ya no prueban de que una gota de alcohol. Y yo creo que también es muy importante como sociedad que no como que metamos esa presión, ¿no? En ese tipo de personas de que, ay, tómale un traguito y no te va a pasar nada. O sea, como que creo que también la educación va de ambos lados, o sea, tanto del adicto, o sea, el que se rehabilitó, o sea, tanto del alcoholismo, como de nosotros de entender que es algo que se va a tratar y se tiene que cuidar durante toda su vida, ¿no? Claro. Sí, tienes que ayudarlo. Sí. Las personas que están alrededor de una persona sí tienen que ayudarlo. Oye, si ya no quiere tomar, no le insistas, no lo Sí. invites, ¿verdad? Porque incluso a ellos se les dice, tienes que cambiar, debes de dejar de estar con las personas que usan, los lugares donde usan, tienes que dejarse hacer todo eso. Oye, que mi familia, mi papá en sus carnitas asadas, ¿verdad?
Pues ni modo, vas a Claro. tener que dejarte ir a la carnita asada con tu papá. Exacto. Aparte de que es un pilar de la medicina de estilo de vida, esto del no abuso de sustancias nocivas, está muy padre todo este tema para entender que no es que estés dañado o que, ay, no puedes convivir con este tipo de personas. No, es que tu estilo de vida tiene que cambiar para que tu calidad de vida mejore, para que tus relaciones sociales mejoren, tu familia, tu pareja, tu, tu trabajo, porque todo esto, pues cuántas personas adictas, pues no, como dices, que se hacen irresponsables, dejan de ir al trabajo o entran en crisis o también son discriminadas porque la gente las considera un problema, pero también qué tan dispuesta está la sociedad a ayudar a esas personas a salir del problema, ¿no? Oye, yo no te voy a invitar a tomar, yo te voy a invitar a correr, yo te voy a invitar a algo más saludable, ¿no? Y qué padre sería que así como nos enseñan inglés y artes y español, etcétera, en ciertas etapas, sobre todo secundaria, preparatoria, que es cuando entra esta espinita por probar lo prohibido, Ujú. el alcohol, etcétera, y que es cuando nos estamos definiendo como ya como adultos, qué padre sería tener cursos o pláticas de qué hacer y cómo identificar cuando una persona está entrando o cayendo a una adicción y también qué hacer cuando ya estás conviviendo con esta persona de tener una empatía, no presionarlo, no invitarlo a este tipo de lugares de que, ay, es que no me puedes quedar mal, o sea, imagínate tu mejor amigo tiene un problema con el alcohol y tú a fuerza te vas a festejar tu cumpleaños en una carnita asada donde va a haber alcohol, no le pidas que vaya, porque tú no sabes todo este proceso, imagínate una persona de 10 años por un cumpleaños, por una fiestecita, una carnita, perder todo este proceso, que es bien fácil perderlo, ¿no? Sí, 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 y ha sucedido. Cuando la persona deja de cuidarse y empieza a frecuentar hacer esas cosas que sabe que ya no le van a ayudar, normalmente reinciden o recaen, ¿sí? Y que hay casos, muchos casos así, de personas que ya tienen 10 años bien, o 20 incluso, y en un descuido, como ellos le dicen, ¿verdad? Un resbalón, ¿sí? Así Una lo dicen recaída. ellos, viven la recaída, pero aquí la cuestión es que cuando recaen, la situación es muy peligrosa, porque no empiezan de cero, ¿sí? Empiezan donde se quedaron. Y si ya traían un problemón donde terminaron, haz de cuenta que reabren esa página y les dan más fuerte, ¿sí? Y es más peligroso. Entonces, por eso hablar con la familia, darles estos talleres que les mencionaba, es para que la familia sepa qué hacer con ese familiar, con este problema. Y lo ayuden realmente, ¿verdad? Pero también la familia tiene que trabajar sus aspectos, porque el enganche emocional de la familia con un adicto es muy fuerte, que ya dijimos, se llama codependencia. Si no trabajan esa parte en ellos, muy difícil lo van a ayudar, ¿verdad? Porque Claro. también hay recaídas emocionales en los familiares de los adictos. También se hacen codependientes muy fuertes. Es una enfermedad muy fuerte, también en la familia. Sí, hay casos donde eh, familiares que internan a la persona involuntariamente, porque a veces tenemos que ayudarlos a detenerse, tristemente así tiene que ser, para ayudarlos. Familias que ya no pueden con ellos, están en la desesperación y todo, y buscan el lugar donde ayudarlos, lo llevan a ese lugar, ¿verdad? Ya lo tienen ahí, pasa una semana o dos y no pueden dormir. Ay, es que es Lo extraño. psicólogo, es que el licenciado lo extraño y no he podido dormir. Ya, duérmase. Descanse y aquí está con nosotros bien. Eso es lo que les decimos, ¿verdad? Y que así es en realidad. O a veces, mientras está ahí la persona teniendo el tratamiento, puede llegarnos un familiar porque ya se le creó una idea muy grandiosa de cómo ayudarlo y lo quieren sacar o lo sacan, porque ya saben que con eso va a dejar de drogarse. Pero pues no es así, al contrario, en lugar de ayudarlo, provocan que tenga una
Una recaída. recaída. De hecho, hay una estadística donde todavía se señala que los familiares de adictos que usan drogas y alcohol y que entran a procesos terapéuticos, la misma familia son los que provocan las recaídas. Por eso tenemos que trabajar también con la familia y con, claro, con el adicto, lógicamente. ¿Verdad? Es un proceso integral de tanto de enseñanza como de tratamiento al mismo tiempo. Porque tiene que haber tratamiento para todos. Sí. ¿Sí? Y por eso es un problema muy complejo, porque son muchas cosas alrededor. Sí, igual retomando también, o sea, antes de que empezáramos a grabar, estamos mencionando que a veces en ciertos centros como que se puede prestar, ¿no? A que no hayan buenas prácticas contra las personas que tienen alguna adicción. Sí. Sin embargo, yo creo que también es importante como que usar este espacio como para quitar ese mito, o sea, que a pesar de que sí existen ese tipo de lugares, también hay otros en los que no, o sea, porque realmente ya sabemos que pues ya es toda una ciencia, ¿no? Toda esta parte de la psicoterapia, el cómo tratar a estas personas. Sí. Entonces igual, no sé si nos pudieses como que, o sea, ahorita aprovechando el espacio, como que dar ciertas instituciones a que tú sabes que sí son como que buenas, que sabes que el tratamiento que tienen, que el cuidado que tienen hacia los pacientes, o sea, es adecuado, es humano, no O sé. cómo identificar Sí, o cómo las que identificarlas. no. Sí, es difícil. Porque mira, te voy a decir una cosa bien interesante. La mayoría de los centros de rehabilitación en adicciones los abren adictos. La mayoría son personas que han vivido la experiencia de la adicción, la experiencia del proceso terapéutico y todo eso, ¿verdad? Y como te digo, son personas así, entonces es un poquito difícil, pero hay una cosa, la Secretaría de Salud se ha enfocado mucho en estar supervisando esos lugares. Ok. Es importante. Sí. Antes no lo hacían, ahora lo hacen, ya tienen bastante tiempo con eso, buscando que estos lugares den ese servicio y haya una buena práctica de lo que se Ok. ofrece, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es, la gente, por ejemplo, ellos han sacado un directorio o tienen una lista de los centros que ellos regulan, que pueden darle esa confianza donde la familia puede ir a internar a esas personas. ¿Verdad? Los centros a donde yo voy están registrados con ellos, Ujú. con el CONADID, que se le llama, que es parte de la Secretaría de Salud, y ellos nos están supervisando todo el tiempo, cada año. Cada año supervisan los centros, van que se esté haciendo todo bien, ¿verdad? Que no haya, sobre todo la parte de los derechos humanos, que no haya abuso de las personas y todo eso, que lo tienen muy puntual eso y bien, bien definido, ¿verdad? Si encuentran irregularidades, pues lógicamente van a Te cerrar el cierran. lugar, sí, y que está bien, Sí. porque no se vale que esas personas que ya traen el sufrimiento con lo que está pasando con ellos, llegan a un lugar y en lugar de ya recibir ayuda, pues todavía los llevan Maltratan a más. maltratarse más, ¿verdad? Y no se vale. Tristemente, así está, hay esos lugares porque también a nivel del país, a nivel nacional, ya nos rebasó esta situación. La enfermedad adictiva, el uso de sustancias psicoactivas o drogas y alcohol ya rebasó al Estado, ya rebasó a la sociedad y es un problema muy grave a nivel nacional. Por eso también hasta cierto punto hay un poquito de tolerancia para los centros que no ofrecen muchas cosas, pero que se están regularizando. Es lo bueno. Secretaría de Salud está en eso. Pero incluso la Secretaría de Salud abrió centros también para tratar el problema. Se llaman Qué bien. centros CAP, Centro de Atención Primaria en Adicciones. La Secretaría de Salud ya abrió todo eso, ya parece que lo hizo a nivel nacional. Ahí también las personas pueden buscar ayuda, son personas que se van entrenando en adicciones, son psicólogos, hay psiquiatras, hay médicos que también los pueden ayudar tanto al enfermo adicto como a sus familias. Y eso es lo bueno, que como quiera que sea, se están haciendo muchas cosas para tratar el problema, porque sí es muy, muy difícil y está a todos los niveles sociales, ¿eh? Sí. No nada más en ciertos niveles, a todos Claro. el problema. No, pues qué buena onda que ya, ya estamos viendo el problema como lo que es, ¿no? Como un problema, ya salimos de esa etapa de la negación Sí, y queremos, o sea, por parte del gobierno, pues que se quiera trabajar en ello, es imposible erradicarlo, pero trabajar en ello y ofrecer
pues garantía de estos lugares que realmente le pueden ayudar a otras personas, porque es muy feo también que por un lugar que no tenga buenas prácticas se manche todo este trabajo Sí. de todos los demás, porque esas personas que no ven la salida, que no tienen a dónde ir, que su familia no sabe cómo ayudarlos, que no encuentren un lugar seguro, pues es qué problema, ¿no? Qué problemático es esto. Y no sé si quisieras también dar, terminar con algún consejo para estas personas que están en busca de esta ayuda a superar las adicciones o que todavía no identifican que tienen alguna de ellas. Ok, bueno, lo primero es, en la familia es sobre todo informarse. Informarse y aprender sobre todos los temas problemáticos donde vivimos es bueno, porque así también vas a ir encontrando los lugares donde ya se te puede dar la ayuda, ¿verdad? Entonces, para las adicciones, están estos centros, están los centros CAPA, están también los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, o los grupos para familias, Al-Anon, Al-Anon, Al-Atin, Familias Anónimas, etcétera. Eh, entonces, la gente no está tan cerrada en ese asunto, conoce porque el problema es en todos lados, ¿verdad? Y si no son adictos a las drogas o al alcohol, son adictos a algo. Y que también hay grupos de autoayuda para eso. Por ejemplo, hay grupos que se llaman cuestión de adicción a la comida, comedores compulsivos, ¿verdad? Son grupos de ayudar a ese tipo de problemas. O narcóticos, o neuróticos anónimos, por ejemplo, también hay grupos así. Hay grupos para ludopatía, ¿verdad? También hay grupos. También hay centros también que los pueden ayudar en esa situación. O sea, ayuda ya ha empezado a haber mucha. Nada más falta que la gente empiece a conocerlos. Y en mi opinión, si esa información la pusieran en las primarias, secundarias, sería mucha ayuda, muchísima ayuda, ¿verdad? Porque ya sé que en esas escuelas públicas, sobre todo, ya hay profesionales de psicología trabajando ahí, que ellos pueden ayudar a detectar ese tipo de problemas y canalizar, ¿verdad? Que eso es algo también muy bueno que ya empieza a ver. Entonces, yo lo que les digo es que se informen y si ya están viviendo el problema, que no tengan miedo, que busquen los lugares adecuados. Hay muchos lugares que se apoyen con lo que tiene el gobierno registrado en Secretaría de Salud, por ejemplo, en este caso, en esa área, y, y tratar el problema, porque si lo dejamos, nos va a súper rebasar, que de hecho ya, ¿verdad? Es un problema muy grande. Y, y bueno, hay clínicas para todos, sí, hay clínicas muy buenas, son algo caras, pero son muy buenas, porque están pues por profesionales. Están las otras clínicas que yo les llamo las medias, que les decía, que también hay clínicas muy buenas también, donde no son tan caras, precios muy manejables para las personas y que el enfermo va a recibir la ayuda que necesita. Entonces solamente es que la gente busque la información. Hay mucha información. Ok. No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos toda esta información. Yo creo que es muy relevante y más que nada a mí lo que me agradó mucho saber es de que están regulados por Secretaría de Salud. La verdad es Sí. algo que yo no sabía, pero pues yo creo que es bueno hasta para conocimiento general. Sí. O sea, que se sepa que no es como que un centro donde no se sabe a veces qué se está haciendo adentro, ¿no? Ese temor de que "Ay, voy a meter a mi familiar ahí, ¿qué le van a hacer? ¿Lo van a maltratar?" Entonces, qué padre, o sea, que el gobierno sí se está involucrando, o sea, en esta problemática. Y pues muchísimas gracias, Ricardo, por toda la plática. Así es, y pues sobre todo, como dices, que sirva todo esto de información para todas las personas que nos están escuchando. Si a alguien le puede servir esta información, si quieren también acercarse por este medio y que les apoyemos en contactar estos centros, en enviarles el directorio de la Secretaría de Salud, que me imagino está en la página oficial del gobierno, también los podemos apoyar, ver el problema como lo que es un problema, pero en lugar de martirizarnos o de asustarnos, ocuparnos de ello, ¿no? Y generar también esta empatía con la gente que nos está escuchando, que no tiene un problema de adicciones,
pero que o convive con una persona adicta o conoce a alguien o que hay alguna tendencia que le pueda servir para desde su trinchera también ayudar a esta gente que pues que lo necesita, porque el problema es más grande que la persona, ¿no? Y pues la mente nos traiciona a veces, ¿no? Que toda esta información pueda ser útil pues para la comunidad, y cualquier otra experiencia también que nos quieran compartir por este medio, pues pueden dejar sus comentarios ya sea en YouTube, en Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. Ahí los vamos a estar leyendo. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que hacen estos centros. Muchas felicidades también por el currículum y por todo el trabajo que han logrado, y a estas personas que ayudan. Ojalá puedan seguir ayudando a muchas más y pueda acudir muchas más personas a raíz de esta información que nos compartes. Pues bueno, esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado este episodio, y nos vemos en el siguiente episodio, Caminando Juntos hacia tu destino felicidad. Bye.